Buenos días. Buenos días. Continuando con las audiencias del día jueves 30 de abril del 2026, 11:30 de la mañana. El Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Chepe Soria, va a continuar con la audiencia de control de acusación en el expediente 22-2021-7, solicitado por la Primera Fiscalía Suprema en su quinta sesión. Proceso seguido contra don Gustavo Quiroz Vallejos y otro por la presunta comisión de delito de cohecho pasivo específico y otro en agravio del Estado. Esta sesión, como las otras, se va a registrar en audio y video. Vamos a acreditar los asistentes por la Fiscalía. Muy buenos días, señor Juez Supremo. Buenos días con todos los presentes en esta audiencia. Por el Ministerio Público, Claver Augusto Espinosa Dulanto, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos y demás datos anteriormente ya señalados. Gracias, doctor. Por la Procuraduría. Buen día, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público en las partes procesales. Mi nombre es Olga Zulubín Carvajal Diestra, vengo en representación de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, con CAR 70681 y ratificar los datos señalados en la sesión anterior. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Quiroz. Muy buenos días, señor magistrado, buenos días con todos los presentes. Quien habla, Cristian Manuel Navarro Arévalo, con registro en el Colegio de Abogados de Lima, 69304, y los demás datos ya fueron consignados en las sesiones anteriores. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Mendoza Díaz. Tiene un problema con el audio, ¿no? Señor Quiroz, puede ir acreditándose con su nombre completo y su DNI, por favor. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Gustavo Quiroz Vallejos. Mi DNI es 06-243. No puede participar, en todo caso, sí se puede. 874. Si no, en todo Gracias, caso, doctor. Sí, señor magistrado, disculpe, tuve un problema técnico. José Orrego Sánchez, abogado defensor de Mario Américo Mendoza Díaz, por los demás datos consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Ok, gracias, doctor. Para el día de hoy tengo la resolución número 16, que voy a dar lectura rápida, que está relacionada con las observaciones que hiciera la defensa del señor Quiroz. Resolución número 16 del 30 de abril del 2026. Vistos en audiencia pública de control de acusación, sesión 4, debate de precisión de acusación respecto de la pena por el 8.2, vinculado a Mendoza Díaz y Quiroz Vallejos, así como las observaciones interpuestas por la defensa de Quiroz Vallejos, considerando la Fiscalía, en base a los hechos descritos en el requerimiento fiscal, así como la imputación fáctica de los mismos a cada uno de los acusados, Quiroz Vallejos y Mendoza Díaz, estando lo resuelto por resolución 14 del 31 de marzo del 26, en relación con el hecho 2, respecto a la suscripción de la consulta atribuida a los acusados Mendoza Díaz como autor de delito contra administración pública, modalidad tráfico de influencias, previsto y sancionado por el artículo 400, primer párrafo del Código Penal, y al acusado Quiroz Vallejos como instigador del mismo delito, precisó mediante escrito de 20 de abril del 26, precisó dicho extremo de su requerimiento acusatorio. La Procuraduría Pública, en cuanto a la reparación civil se refiere, mantiene las sumas por cada uno de los acusados que fuera propuesta en su escrito de absolución de la acusación, ratificado en la sesión correspondiente, quedando de la siguiente manera. Con referencia al hecho 1, para cada uno de los acusados, la suma de 150.000 soles. Con referencia al hecho 2, para ambos, solidariamente, la suma de 150.000. En la sesión 4 del 22 de abril del 26, la defensa de Quiroz Vallejos formuló observaciones a la precisión, específicamente a la pena propuesta por la Fiscalía, a pesar de la variación de la tipificación del hecho 2, a pesar de la variación de que el posicionamiento iba por ahí, ¿no? Se debatió en audiencia dichas observaciones con intervención del fiscal Espinosa Dulanto, la defensa de la Procuraduría, doctora Carvajal Diestra, y la defensa de los acusados, abogados Orrego Sánchez y Navarro Arévalo. En concreto, esta es la resolución, ustedes ya la van a verificar. La Fiscalía consideró que
la observación formulada por la defensa de Quiroz Vallejo sobre la pena propuesta, cuál es de condenar a su patrocinado con la pena contemplada en el máximo del tercio inferior, esto es 4 años y 8 meses por el delito de tráfico de influencias. Señaló que en el requerimiento originalmente presentado se incurrió en error material al consignar como pena total 11 años y 4 meses, cuando debía ser 12 años y 4 meses, toda vez que por el delito de cohecho correspondería a 7 años y por el de tráfico de influencias agravado, 5 años y 4 meses, lo que hacía un total de 12 años y 4 meses y no los 11 y 4 meses erróneamente registrados. Manifestó que no corresponde aplicar reducción alguna en el extremo mínimo, dado que no concurren circunstancias especiales que lo justifiquen. En ese último caso, el marco punitivo se mantiene entre 4 y 6 años, correspondiente al delito de tráfico de influencia simple, por lo que igualmente se ubica la pena en el máximo del primer tercio. Argumentos de la defensa del señor Quiroz. Sostuvo que la corrección en la tipificación debería significar una variación en la dosificación de la pena. Sin embargo, pese a la modificación de la calificación jurídica de tráfico de influencias agravado a tráfico de influencias simple, el Ministerio Público mantuvo el criterio de fijar la pena en el extremo máximo del tercio inferior, careciendo de ello de una debida motivación y sustentación, lo cual resulta exigible en el marco del requerimiento de acusación. Asimismo, cuestionó que la pena de inhabilitación no fue debidamente justificada, especialmente en cuanto a las razones por las cuales excede la pena principal solicitada. En consecuencia, concluye que existen deficiencias en la motivación de la dosificación de la pena y en la determinación de la pena de inhabilitación, lo que afecta a la validez del requerimiento acusatorio. Tanto la defensa del señor Mendoza Díaz como la Procuraduría no realizaron mayores comentarios. Sobre la motivación de la dosificación de la pena y de la inhabilitación, respecto ya a los argumentos del juzgado. El Acuerdo Plenario 1 del 18 de julio del 2008 sobre la reincidencia, habitualidad y terminación de la pena en cuanto a la determinación de la pena concreta en caso de concurrencia de circunstancias cualificadas del artículo 46A con las previstas por los artículos 46B o 46C, sostiene que si concurrieran las agravantes cualificadas del artículo 46A, calidad de funcionario público, aprovechamiento de conocimientos privilegiados, comisión en prisión de delitos graves, con las de reincidencia o habitualidad, se deberán aplicar los efectos punitivos correspondientes en la determinación de la pena concreta, por ser todas circunstancias compatibles. No obstante, la pena concreta resultante no podrá exceder de los límites contemplados por el artículo 46A del Código Penal de 35 años de privación de libertad. Agregó que los límites de la penalidad derivada de las agravantes en los artículos 16B y 46C, en coherencia con los límites punitivos fijados en los artículos 29, 46A, 50 y 51 del Código Penal, en ningún caso la pena concreta que corresponde a la efectividad de la agravación por reincidencia o habitualidad será mayor de 35 años. Cuando los delitos que dan lugar a tales supuestos tengan prevista cadena perpetua, solo se aplicará dicha pena. En cuanto a ello, la Corte Suprema de Justicia de la República señala en una casación número 1911-2019 de Lambayeque, que la pena de inhabilitación ha sido objeto de análisis en los acuerdos plenarios números 2, 2008 y 10, 2009. En el primer acuerdo se fijaron los alcances de esta pena, definió los referentes legislativos, su contenido, su duración y su cómputo, así como las exigencias procesales para su interposición y los mecanismos de su debida ejecución. Esta pena se caracteriza por privar al condenado de algunos derechos personales, profesionales o positivos, o por incapacitarlo para el ejercicio de diversas funciones o actividades, públicas inclusive. Su aplicación se rige por un criterio de especialidad que implica desde la perspectiva legal y judicial que cualquiera que sea su condición y operatividad, prenda principal o accesoria, dicha sanción estará siempre en función de la naturaleza del delito que se trate y del principio de proporcionalidad. En el segundo se abordó el tema de la ejecución de la pena de inhabilitación. En definitiva, en delitos que contemplan la inhabilitación, esta pena debe ser fijada de forma proporcional a la pena privativa de libertad impuesta. Ello significa, por ejemplo, que no es posible que la pena privativa de libertad sea impuesta de forma equivalente al mínimo legal previsto para el delito juzgado y que la pena de inhabilitación alcance el máximo legal por resultaría desproporcional actuar de dicha forma. Análisis del caso. La defensa del acusado Quiroz Vallejo observó que la Fiscalía, a pesar de la corrección hecha al requerimiento de acusación, en la tipificación del segundo hecho por el que se acusa a su patrocinado como instigador del delito de tráfico de influencias, que originalmente se formulara como agravado a simple, no varió ni sustentó la dosificación de la pena tanto privativa de libertad como la de inhabilitación, la misma que en su opinión resultaría desproporcionada.
Por su parte, la Fiscalía señaló que los criterios de determinación de la pena ya fueron desarrollados y fundamentados en el requerimiento de acusación y la subsanación. Esta etapa tuvo como finalidad realizar únicamente una precisión técnica sin necesidad de reiterar la fundamentación expuesta en actos procesales anteriores. Sobre este particular, como se señala en el considerando cuarto, la decisión respecto del cuarto de la pena, tanto privativa de la libertad como la de inhabilitación y multa, es un procedimiento técnico y valorativo, cuya función esencial es servir al órgano jurisdiccional para llevar a cabo la individualización de los castigos penales, tanto en sus aspectos cualitativo, cuantitativo como ejecutivo. En ese contexto, la Fiscalía, en su rol de titular de la acción penal, propone una pena. Los límites para la pena no resultan. Propone una pena. Los límites para que la pena no resulte arbitraria los impone el propio Código Penal y los principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, lesividad, humanidad y culpabilidad. En consecuencia, la observación es infundada. Por lo expuesto, se declara infundada la observación formulada por la defensa y con la lectura de esta resolución se prosigue con el estado del proceso. Para el día de hoy, vamos a escuchar el sobreseimiento que formula la defensa del señor Quiroz. Doctor Navarro, tiene adelante 15 minutos, ¿está bien? 12, 15. Sí, está perfecto, doctor. En realidad creo que voy a tomar menos porque ya hemos hecho bastante debate sobre los hechos. Adelante. Muy bien, muchas gracias, doctor, y bueno, nuevamente saludar a todos los presentes. En efecto, la defensa del señor Gustavo Quiroz Vallejo ha solicitado que se declare fundado el pedido de sobreseimiento, ¿no?, relacionado al hecho número 1, que fue tipificado como cohecho pasivo específico, ¿no? Y en consecuencia de declararse fundado, se ordene el archivo total de esta causa en relación a ese hecho, por los siguientes motivos que vamos a mencionar. Lo primero, la base legal es lo señalado y que nos permite poder solicitarlo en esta etapa de acuerdo al literal D, inciso 1 del artículo 350, y lo segundo, porque es concordante con lo que señala el literal D del inciso 2 del artículo 344 en relación a cuándo procede el sobreseimiento. En relación a ello, lo que la defensa va a demostrar en esta exposición es que la presente causa por el hecho imputado de cohecho, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. ¿Qué quiere decir ello, señor magistrado? Que sobre la base de los hechos que ha narrado el Ministerio Público en el requerimiento acusatorio, ya quedó claro algo que usted mismo ha declarado fundado o ha precisado en las intervenciones anteriores cuando se hicieron las observaciones. ¿Qué cosa es ello? Es el hecho de que previo a la emisión del dictamen de mi patrocinado, no existió o no hay elemento de convicción que acredite el encuentro entre el agente corruptor y mi patrocinado. Es decir, que no existe cómo acreditarse de que efectivamente habría solicitado o habría recibido algún tipo de dádiva. Punto número 1. Posteriormente, en la narración que hace el Ministerio Público, señala que la dádiva estaría entonces acreditada con un puesto de trabajo que obtuvo quien hasta antes de esa fecha habría sido enamorado de la hija de mi patrocinado, ¿no?, en la Corte Superior del Callao. Y además también dice que habría habido otro tipo de dádiva en junio del siguiente año, a la emisión del dictamen, relacionado a una supuesta intervención del señor Mario Américo Mendoza para la obtención de la visa a Canadá del hijo de mi patrocinado, lo cual no existen elementos más allá de la imputación fáctica. Respecto al delito que nos aboca o que estamos en análisis, ¿qué es lo que señala el tipo penal? Dice que es el magistrado, en el caso de mi patrocinado, en calidad de fiscal, no es el magistrado o árbitro fiscal, en el caso del fiscal superior, que bajo cualquier modalidad acepta o reciba donativo. En el caso en concreto, nunca se ha determinado si fue una solicitud o fue una aceptación. Sin entrar a ese detalle, vamos al trasfondo, que dice que a sabiendas que es con el hecho de influir o decidir en asuntos sometidos a su conocimiento. Para marzo del año 2018, ya mi patrocinado había emitido un dictamen fiscal. Entonces la pregunta es si los elementos de convicción que la Fiscalía ha sumado a su requerimiento realmente podrían acreditar en un futuro juicio oral de que mucho tiempo después o meses después,
cualquier tipo de solicitud, recepción, tenía que ver con el dictamen que él emitió. En concreto, la aceptación, dicen, de un trabajo o la obtención de un trabajo por un tercero y segundo, la obtención de una visa. Respecto a lo primero, señor magistrado, usted no va a encontrar ningún intercambio de comunicación, a pesar que el Ministerio Público se ha cansado de describir todos los supuestos intercambios de llamadas que habrían entre las partes, pero de mi patrocinado en concreto, donde haya solicitado de que se pueda otorgar un puesto de trabajo o un puesto laboral en la Corte Superior del Callao. Han entrevistado, han hecho declarar al propio presidente de la Corte Superior del Callao, quien jamás ha mencionado que mi patrocinado le solicitó de manera directa o indirecta de que se le otorgue o se le conceda un puesto de trabajo a quien en algún momento fue enamorado de su hija. Segundo, señor magistrado, en este mismo intercambio de comunicaciones, levantamientos que ha tenido la Fiscalía, no tiene ninguna llamada donde acredite cuál fue el hecho concreto que realizó el señor Mario Américo Mendoza para ayudar a mi patrocinado a obtener una visa a su hijo en Canadá. Peor aún, que eso es una falacia, porque la visa el señor la obtuvo tramitándola a través de terceras personas que no están involucrados y no son objeto de este proceso. Entonces el Ministerio Público, yo mencionaba que dentro de la teoría o la falacia que había causado era coger aquellos hechos aislados que podría hacerlos calzar, pero elementos de convicción que puedan ser luego sometidos a análisis en juicio y que terminan siendo medios de prueba que acrediten el hecho típico, no los hay, señor magistrado. Sobre todo porque usted limitó que ya lo anterior no tiene nada que ver, porque son hechos aislados. Entrando al trasfondo, señor magistrado, ¿qué es lo que dice al fondo? El delito que dice, a sabiendas que va a influir o decidir en asuntos sometidos a su conocimiento o competencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando habla de influir, no hacen una distinción si ese influir es para darle celeridad al trámite, para declarar algo contrario a ley o para declarar algo que está en la ley, ¿no? No hacen una diferencia, pero el análisis que ha hecho ya dogmático y lo que la jurisprudencia ha desarrollado es que todo tipo de delito, al ser castigado como una conducta antijurídica, tiene que tener un trasfondo. Es decir, que el pago de una supuesta dádiva, de un soborno, tiene que traer como consecuencia de que se emita algo contrario a las funciones del juez, del fiscal que tiene sometido a su cargo, que sea favorecer a la otra parte, ya sea con celeridad inusitada o ya sea a través de un resultado en una disposición o un dictamen que sea contrario a ley. En el primer caso, no ha habido ni forma parte del objeto de imputación una celeridad inusitada, ya que de la propia delimitación de los hechos queda claro que el proceso llegó en un estado normal, común y corriente como cualquier otro proceso y demoró casi 60 días en salir del despacho fiscal superior el dictamen. Y en relación a que si hubiera sido un dictamen no arreglado a ley, distinto a lo que señalaban las funciones del señor Gustavo Quiroz como fiscal superior en ese momento, tampoco hay un elemento de convicción que lo diga. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo ese dictamen no declaraba situaciones de fondo, es decir, no daba por absuelto o por sobreseído o apoyaba a alguno de ellos. Lo que resolvía era un incidente particular donde la persona que era parte del proceso reclamaba el motivo por el cual su expediente había sido elevado para que sea atendido el pedido de sobreseimiento, hablamos del antiguo código, sin que se hayan resuelto cuestiones que anteriormente él había solicitado. Es decir, estaba pidiendo una nulidad de una resolución que declaraba que se eleven los actuados porque todavía faltaba una parte de la historia. En eso constituyó el dictamen que emitió mi patrocinado, que no fue declarado nulo, que no fue cuestionado y que por el contrario fue convalidado posteriormente por el juzgado que tuvo a su cargo dicha decisión, donde mi patrocinado no participó en la causa nunca más como fiscal superior, porque por cuestiones de lo que viene a ser la aleatoriedad, cayó circunstancialmente este incidente en el despacho de mi patrocinado, pero más aún que ninguna de las personas que eran parte de ese proceso forman parte de este
porque no han sido cuestionados en un actuar ilegal, irregular, ni tampoco existe otro expediente donde ellos estén procesados por haber sido instigadores del delito de tráfico de influencias. Entonces, señor juez, cuando usted pueda revisar los elementos de convicción, va a poder darse cuenta que no son suficientes para acreditar el delito que está imputando de cohecho activo específico, porque no van a tener un futuro en el juicio, ya que los eventos que ha colocado el Ministerio Público como supuestos dádivas, pagos o cierre de acuerdos no están contrastados con elementos de convicción y mucho menos con medios de prueba. Por lo tanto, señor juez, la Suprema Corte ya ha desarrollado incluso un criterio cuando habla de que al momento de analizarse el sobreseimiento, primero es analizar lo que yo ya desarrollé, que es verificar si efectivamente existen elementos de convicción idóneos que aseguren un juzgamiento futuro y una condena hacia la persona que está siendo procesado, ¿no? Es decir, que no le hagan perder tiempo a la justicia. Y segundo, si existe la posibilidad de incorporar nuevos elementos de convicción o nuevos medios de prueba, lo cual, señor juez, tampoco existe en el presente caso, teniendo en cuenta de que este caso data del año 2018 aproximadamente, a la fecha casi 8 años, de investigación, y durante ese periodo ya la Fiscalía ha agotado todos los actos de investigación y no ha podido ahondar en encontrar algo que sea suficiente y pueda cubrir el estándar probatorio, ¿no?, de sospecha suficiente para que efectivamente el caso pueda ser pasado a juicio oral. ¿Y qué es lo que dice entonces la Suprema Corte? Que dice que tendríamos que aplicar, ¿no?, lo que le llaman la teoría de la probabilidad preponderante o probabilidad prevaleciente. Esto es, ¿no?, traen a colación una teoría del derecho procesal civil, y donde dicen, si yo con todo lo que tengo probabilidades, ¿es más probable que haya sido culpable la persona o es más probable que se haya equivocado el Ministerio Público al momento de hacer su imputación? Con el hecho de decir de que se obtuvo un trabajo por un tercero particular, donde no hay un audio o donde no hay un pedido expreso comprendido en algún elemento de convicción, ¿hace más probable una condena o hace más probable una absolución? Una situación de visa, que es una premisa no sostenida sobre un medio de prueba, es decir, solamente se señala de que habría intervenido en la visa, pero no terminan cerrando el círculo, indicando cuál es la prueba que acredita que el señor tramitó la visa, ¿no? Y por el contrario, se tiene otro medio de prueba que acredita quién tramitó la visa. Entonces, ¿qué es más preponderante o qué va a prevalecer? ¿La inocencia del señor Gustavo Quirós o lo que está imputando el Ministerio Público? Sin perjuicio de ello, yo creo que es la primera vez que el fiscal superior el fiscal que conoce el caso, ha podido verificar al menos un análisis respecto a los elementos de convicción y el hecho imputado, ya que tengo conocimiento que no fue quien realizó la acusación. Entonces queda claro, señor juez, de que teniendo en cuenta que con esos dos eventos aislados que no están respaldados por elementos de convicción, mucho menos por medio de prueba, no va a tener un futuro el proceso en relación al delito de cohecho activo genérico. Porque con todos los levantamientos que tuvieron de secreto de las comunicaciones, no existe uno solo donde mi patrocinado esté asintiendo, esté solicitando una dádiva, un beneficio indebido, ilegal, irregular. No lo hay, señor juez. Por lo tanto, solicitamos que se declare fundado el pedido de sobreseimiento, ¿no?, y se ordene el archivo de la causa en este extremo en favor del señor Gustavo Efraín Quirós Vallejos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tiene uso de palabra el doctor Espinosa. Con su venia, señor juez supremo. Este Ministerio Público desde ya solicita, se declara infundado la solicitud de sobreseimiento por el hecho 1 planteado por las defensas técnicas del señor Quirós Vallejo. Por los siguientes fundamentos, señor juez. Si bien es cierto, la defensa técnica nos ha traído a colación que la argumentación y el eje principal de su argumentación está basado en el artículo 344 y literal D del inciso 2 del Código Procesal Penal, 1 y 2 del Código Procesal Penal, en la cual no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación.
y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de su patrocinado, debemos de tener en cuenta que este Ministerio Público debe hacer acotación a lo ya señalado por en el Acuerdo Plenario 7-2023 entre los presupuestos del derecho material se encuentra referido justamente a la prueba insuficiente para fundamentar la pretensión punitiva, es decir, la ausencia de un elemento probatorio, ¿no? Sin embargo, también debemos de tener en consideración que el sobreseimiento, señor Juez Supremo, procede siempre que se advierta, pues, algún error en la estructura de la imputación fiscal o también los denominados presupuestos sobre el sobreseimiento, ¿no? Todos estos se encuentran pues, regulados, como ya he mencionado, en el artículo 344, numeral 2, ¿no? Del Código Procesal Penal, ¿no? Ahora, la defensa del acusado Quiroz Vallejo viene postulando la causal del artículo 344, numeral 2, literal D, ¿no? Al respecto se debe de señalar, señor Juez Supremo, que se sobreseerá la causa cuando no es posible que en la práctica de la prueba en el juicio oral permita aclarar el material probatorio de imputación, pues si existe duda es del caso que se insiste en la acusación, porque precisamente la prueba a practicarse está destinada a despejar estas dudas, pues, ¿no? En otras palabras, no superará el estándar probatorio que se requiera para condenar más allá de toda duda razonable al imputado, ya sea ante la imposibilidad de aportar nuevos elementos de investigación o los elementos que se han aportado, elementos de convicción que se han aportado no sean lo razonablemente suficientes, ¿no? Ahora, esta causa, señor Juez Supremo, ya ha sido tratada también pues en la casación 1975-2022 de Puno, ¿no? Considerando segundo. Solamente hacer referencia a una cita nada más breve, ¿no? Que señala que el proyecto procesal significa, de un lado, que la Fiscalía no ha podido, desde el umbral de la prueba requerida, acopiar materiales de investigación que lleguen a nivel de sospecha, ¿no? Suficiente, ¿no? Ahora, igualmente, en el presente caso debemos referir pues que respecto a los hechos acusados y que han sido expuestos y se encuentran debidamente fundamentados en el dictamen acusatorio y en la precisión del mismo, esta Fiscalía sustentó que los medios de investigación que han sido acopiados en virtud de la noticia criminal que deviene del registro de comunicaciones que se obtuvieron por la intervención de la línea telefónica, lógicamente, y que la defensa técnica en esta audiencia nos ha venido manifestando que no hay una comunicación directa, pues, y que no hay una solicitud expresa, detallada de la solicitud o de la aceptación que habría efectuado su patrocinado en respecto al ofrecimiento que le habría efectuado pues, el señor Américo Mendoza Díaz, ¿no? Debemos tener en cuenta en este aspecto, señor Juez Supremo, de que sí existen comunicaciones. Lo que la defensa técnica nos quiere indicar es que no existe la prueba, en todo caso, directa. Tratándose de delitos de corrupción de funcionarios, estos lógicamente están bajo la figura pues, que son cometidos bajo mesa, ¿no? Se deja en todo caso de dejar la menos cantidad de evidencias, pero sí existen, sin embargo, sí existen para el Ministerio Público elementos de comisión fuertes y suficientes que más adelante en todo caso lo voy a detallar de manera sucinta, ¿no? Debe considerarse igualmente, señor Juez Supremo, de que para que opere la causal de sobreseimiento no basta verificar la insuficiencia probatoria mencionada, ¿no? Por parte de la defensa técnica, sino que además es menester tener en cuenta, entre otros aspectos también, de que aun cuando fuese posible abrir una posibilidad de una ventana temporal investigativa, ello sería vano, ¿no? Dada la imposibilidad de encontrar material probatorio de cargo, ¿no? Esto significa, pues, de que el fiscal, pese a que haber sido diligente en su actuación, le resulta imposible, pues, poder incorporar o acumular elementos investigativos de cargo suficientes como para poder, pues, llevar esto a un juicio oral, ¿no? De igual manera, señor Juez Supremo, también debo de mencionar que el Acuerdo Plenario 7-2023 señala, respecto a lo planteado por la defensa técnica, que no puede sobreseerse un proceso penal en etapa intermedia cuando haya elementos de convicción que generen duda en la comisión del delito o en la responsabilidad penal del imputado, ¿no? Acuerdo Plenario 7-2023, ¿no? En todo caso, pues, no cabe la posibilidad de una figura de sobreseimiento para el presente caso,
conforme lo ha señalado el acuerdo plenario, ¿no? Por otra parte, la defensa del acusado Quiroga Vallejo también cuestiona que se le haya imputado haber intervenido en la tramitación del expediente judicial 10.173-2015-7 en el año 2017, cuando la retribución que menciona a dicha intervención habría obtenido beneficios en enero y mayo del 2018, ¿no? El primero, respecto a la contratación de la pareja sentimental de la hija del acusado, quien habría obtenido, pues, habría conseguido trabajar en la Corte Superior de Justicia de Callao, y el segundo, respecto al apoyo para la tramitación de una visa de tránsito al país de Canadá, ¿no? En ambos casos, señor Juez Supremo, existen elementos de convicción que fundamenta ello y que se encuentran, pues, detallados en la página 284 hasta la 300, perdón, hasta la página 300, perdón, permítame, sí, hasta la página 300 del dictamen subsanado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos el acta de extracción de procesamiento de información entre los números 997, 966, 6942 y el número 9843352 de titularidad de Gustavo Quiroga Vallejos y el número 997599860 de Mario Américo Mendoza, en la cual se va a permitir acreditar la frecuencia de llamadas y comunicaciones que han tenido ambos, entre los cuales se encuentra la llamada de coordinación detallada respecto a los hechos en materia de imputación, de fechas lógicamente relacionadas con el momento que habían acontecido los hechos que se le viene imputando, ¿no? Igualmente existen también documentación, por ejemplo, ¿no? El escrito del 30 de enero de 2017 presentado por Víctor Manuel Llovera Morante en el expediente 10.173-2015, mediante el cual dedujo una nulidad de resolución. Acredita, pues, lógicamente, que el señor Mario Américo Mendoza Díaz, Víctor Manuel Llovera Morante, representado por el abogado Luis Eduardo Soto Medina, dedujo la nulidad de la resolución 25 de noviembre de 2016 ante el octavo juzgado especializado en lo penal de Lima, ¿no? Asimismo, tenemos el dictamen fiscal ya referido al señor, que emitió el señor Gustavo Efraín Quiroga Vallejos, dictamen fiscal 590-2017 del 30 de noviembre del 2017, en el cual se acredita, pues, que el acusado emitió el dictamen 590, el cual resultó favorable al señor Víctor Manuel Llovera Morante, declarando fundada la nulidad, ¿no? Igualmente, debemos tener en cuenta, señor Juez Supremo, que esta imputación se encuentra corroborada también con las imputaciones que se le venían efectuando por el hecho 1, se encuentran acreditadas respecto al apoyo que habría brindado Mario Américo Mendoza a la pareja sentimental de la hija del acusado Quiroga Vallejo, conforme ya se ha indicado, ¿no? Igualmente, el acusado Quiroga Vallejo, a través del escrito de 3 de febrero de 2022, afirmó haber solicitado a su coacusado Mario Américo Mendoza le brinde empleo a la pareja sentimental de su hija. En consecuencia, se confirma esta parte de la imputación efectuada por el Ministerio Público, ¿no? Si bien este apoyo se realizó en el 2016, este favor habría sido, pues, bajo la tesis del Ministerio Público, cobrado en el año 2017 con la emisión del dictamen en el expediente 10.173-2015-7, ya que finalmente el señor Américo Mendoza Díaz, años después, fue beneficiado con lo resuelto en el mencionado expediente, ¿no? Asimismo, señor Juez Supremo, también en enero del 2018, el señor Mario Américo Mendoza, a través de Walter Benigno Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, logró conseguir trabajo en la referida corte al señor Amílcar Gabriel Romero Castellano, pareja sentimental de la hija del acusado Gustavo Quiroga Vallejo, ¿no? Respecto al apoyo a la tramitación específicamente de la visa de tránsito que he hecho referencia y que habría sido beneficiado directamente al hijo del señor Gustavo Quiroga, se advierten comunicaciones que se estuvieron el 25 de mayo de 2018 y el 28 de mayo de 2018, actas que fueron ofrecidas por este despacho, del cual se desprende que el acusado Quiroga Vallejos preguntó
al señor Mario Médico si tenía algún contacto en la Embajada de Canadá, toda vez que necesitaba para la tramitación de la visa de su hijo. Si bien se trataba de una visa de tránsito, sin embargo, existe esta comunicación a la cual he hecho referencia. Por lo tanto, señor juez supremo, también debo de mencionar que dicho apoyo fue por haber resuelto favorablemente en el expediente que he indicado anteriormente y que finalmente se concretó con el viaje que realizó su hijo y pudo obtener la visa de tránsito al país de Canadá, ¿no? En consecuencia, se advierte, señor juez supremo, que en el año 2016 se contrató a la pareja sentimental de la hija del acusado Quirós por parte del señor Américo Mendoza. Este favor fue finalmente cobrado posteriormente en el año 2017 al tener el expediente que he hecho referencia, ya que la parte procesal del expediente fue el señor Amílcar Gabriel Romero, ha llegado al señor Mario Mendoza Díaz, ¿no? Permítame brevemente también, señor juez, señalar que existen elementos de convicción que he hecho referencia en cantidad de 36 y que vinculan directamente al señor Quiroga Vallejo con los hechos de materia de imputación, específicamente al hecho 1, en la cual se puede verificar, por ejemplo, ¿no?, la declaración testimonial de Walter Benigno Ríos rendida el 22 de febrero de 2024, que obra en el tomo 1, folios 146 a 150 del cuaderno de declaraciones, en la cual señala el señor Benigno Ríos Montalvo y declara sobre la relación que mantenía con el señor Américo Mendoza Díaz y sobre la contratación de Amílcar Gabriel Romero Castellano en la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Callao, ¿no? Esta documental igualmente acredita, pues, el vínculo existente entre el señor Benigno con el señor Mario Mendoza, quien finalmente obtuvo, a través de esta persona, trabajo para el enamorado, la pareja sentimental del señor Quiro Vallejo, ¿no? En el año, que se logró contratar en el año 2018, ¿no? En la Corte Superior de Justicia del Callao, ¿no? Igualmente, solamente para hacer algunas referencias que la defensa tenía que indicar que no existen, ¿no? Sin embargo, podemos establecer también ya diversas llamadas telefónicas, las actas de ampliación de la declaración del señor Américo Mendoza también, Díaz, de fecha 13 de enero de 2023, en la cual, con relación al expediente judicial, que vincula al expediente judicial en el cual habría sido favorecido con el dictamen que emitiera el señor Quiro Vallejo, ¿no? Y que acredita que Víctor Manuel Llovera Morante era trabajador en la empresa Hilanderas y Tejedorías Perú Lima, y que era la empresa, pues, lógicamente, del señor Américo Mendoza, ¿no? Que mantenía una relación amical con el señor Américo Mendoza, ¿no? Representante de esta empresa, ¿no? Entonces, esto está acreditado, señor juez supremo, y no es que falten elementos de convicción, ni tampoco, pues, exista la imposibilidad de poder recabar incluso algunos otros que puedan acreditar de manera fehaciente, como este Ministerio Público lo ha venido sosteniendo y que se encuentra acreditada, pues, en todo caso, con estos suficientes elementos de convicción que son, lógicamente, van a tener que ser actuados en la etapa del juicio oral y que acreditarían bajo la tesis del Ministerio Público la responsabilidad penal del señor Quirós Vallejo, ¿no? De lo expuesto, señor juez supremo, se advierte que existen suficientes elementos de convicción que acreditan que el hecho imputado existió, así como la materialización del mismo por parte de los acusados, referidos específicamente al tema del hecho 1, ¿no? En cambio, el argumento del acusado no ofrece el convencimiento, señor juez, de que la causal de insuficiencia sea evidente y no existe la posibilidad, y no tampoco se ha establecido que no existe la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba, ¿no? Por tanto, es incuestionable que nuestro requerimiento satisface el estándar mínimo para poder establecer de que sí existen elementos suficientes de convicción que acreditarían en todo caso la actuación probatoria y igualmente en la oportunidad que corresponda a la responsabilidad penal del señor Quirós Vallejo, ¿no? Por estas consideraciones, señor juez supremo, este Ministerio Público reitera su pedido a los efectos de que se declare infundada la solicitud de sobreseguimiento que ha sido planteada por la defensa técnica del señor Quirós Vallejo respecto al hecho 1, señor juez, con lo cual concluyo. Gracias, doctor. Doctor Carvajal tiene el uso de la palabra también por breve tiempo.
Sí, señor magistrado, nada lo que ya señaló señor representante del Ministerio Público, también esta Procuraduría solicita que se declare fundada el pedido de sobreseimiento planteado por la defensa. En primer lugar, porque en este momento, en este estadio procesal que estamos de control de acusación, no estamos para poder debatir temas de fondo de los medios de prueba que ya existen, que incluso Fiscalía los ha señalado y también los ha detallado dentro del argumento señalado por el señor representante del Ministerio Público. Incluso también el fondo de cada uno de esos medios de prueba se van a debatir en una etapa posterior, que sería en este caso una etapa de juicio oral. Señalando también que, si bien es cierto, la defensa señala una manera de decir, pues, en este caso, en favor de su patrocinado, ya que tiene una postura, ¿no? Y la Fiscalía y también la Procuraduría tiene otra postura. Por lo tanto, son posturas que en este caso, si es que tiene o no la responsabilidad, eso se va a debatir ya en una posterioridad audiencia, más no en este estadio procesal. Por lo tanto, señor magistrado, por ese motivo es que solicito también que se declare infundado el pedido señalado por la defensa. Gracias, doctora. Doctor Navarro tiene el uso de la palabra para su réplica. Muchas gracias, doctor. Voy a iniciar diciendo, doctor, que la judicatura ya ha tenido o se ha expresado por un hecho en concreto. En el auto que usted declaró infundado las excepciones, en la parte final del párrafo del fundamento 19.4, usted señala, efectivamente, para este juzgado supremo, este es un dato previo que los hechos que no tienen relación alguna con el mismo, toda vez que hasta antes del 2017 es evidente que el acusado Gustavo Quirós no tenía conocimiento del caso que vinculaba a Mendoza Díaz con Llovera Morante. Dicho sea de paso esto, entonces queda claro, y usted lo está aceptando en esta resolución, que los elementos de convicción que tengan que ver con algún tipo de solicitud, aceptación de dádiva, porque acuérdense que es la imputación en calidad de pasivo, es cohecho pasivo, es decir, él habría aceptado que va a favorecer y para eso le dijeron te voy a dar trabajo, o sea, vamos a la razonabilidad. Aún así, todo esto está totalmente descartado. El Ministerio Público no le ha contestado lo que es el cuestionamiento. El dictamen, en noviembre del 2017, ese dictamen, ¿cuál es el elemento de convicción directo, concreto, que acredita la existencia de un pacto corrupto, de un ofrecimiento por un lado y una aceptación por el otro lado por parte de mi patrocinado de una dádiva, de dinero, de un favor? ¿Cuál es ese elemento de convicción? No existe. Nos han llevado, el fiscal dijo que más adelante iba a señalar de manera concreta y ha traído a colación una supuesta declaración del señor Ríos Montalvo. En esa declaración no señala para nada al señor Gustavo Quirós Vallejos, y por el contrario, acepta que su relación era directa entre él y Mario Américo Mendoza. Sin entrar al análisis de eso, es totalmente lógico que el señor Mario Américo Mendoza con el señor Amílcar se conocían. Yo lo dije acá, el señor Amílcar tiene una tía que es funcionaria pública de alto cargo en el Callao en ese momento. Sin embargo, el Ministerio Público no se preocupó por esa parte de la historia, pero tampoco nos interesa a nosotros porque no es parte de lo que nos tendría que atañir. O sea, esa parte no se completó. Lo que tenía que explicar el Ministerio Público, cómo es que el hecho de que el señor Amílcar Romero haya tenido un empleo en la Corte Superior del Callao involucra directamente a que él haya vendido su voluntad en un dictamen que fue emitido 2 meses antes. ¿Cuál es ese elemento de convicción? Ninguno. Lo segundo es que tenía que decirnos cómo esa llamada en el mayo del 2018, muy posterior, muy alejado de la emisión del dictamen fiscal, involucra directamente a un hecho de corrupción. Queda claro, y nunca lo ha negado mi patrocinado, que no es un hecho controvertido que él tenía amistad con el señor Mario Américo Mendoza. Eso no es un hecho controvertido. En buena cuenta, estos intercambios de comunicaciones acreditan lo que él ha señalado, que tenían una relación de amistad, Mario Américo Mendoza con mi patrocinado. Pero eso como involucra la existencia de un delito. Y lo que es peor aún, no nos ha podido contestar cuál fue el resultado del acuerdo corrupto.
qué resolución, qué dictamen se emitió que era contrario a ley. No nos ha podido decir y cómo se acredita. Lo más lógico es que nos hubieran dicho, este dictamen fue posteriormente declarado nulo porque se dieron cuenta que aplicó una norma indebida o porque no cumplía con la debida motivación, ¿no? Podríamos decir que de manera camuflada se había emitido entonces un dictamen ilegal, ¿no? O irregular, pero tampoco nos ha dicho. Entonces la pregunta cae sola. ¿Cuál de estos elementos de convicción va a acreditar en un futuro juicio? Para mí, con mucho respeto, es bastante alarmante escuchar de que este no es el momento para poder darnos cuenta de ello. Porque si la etapa intermedia no sirve como un filtro antes de ir a juicio oral, ¿para qué se creó esta etapa entonces, señor magistrado? ¿O es solamente una etapa de convalidación de lo que dice el Ministerio Público y de temor a no poder declarar fundado pedidos que tienen asidero legal por tener una presión mediática mal elaborada para este caso? Con todo ello, señor magistrado, ratificamos que el Ministerio Público no nos ha absuelto lo que ha sido fundamentado por esta defensa. Ha hecho un genérico y una repetición de la acusación. Y si yo entiendo, porque no estuvo en la investigación, incluso en relación a la visa, incorporó la defensa un escrito con los correos de la persona que tramitó la visa de Canadá del hijo de mi patrocinado. Eso está dentro de la carpeta fiscal. En buena cuenta, señor juez, nos ratificamos en el pedido y solicitamos que se declare fundado el sobreseimiento al momento de resolverse. Gracias, doctor. Doctor Espinosa, también 6 minutos. Sí, puntualmente, señor juez supremo, solamente para referirme a la última parte de la defensa técnica que indica que la defensa técnica habría proporcionado información respecto a las personas que habían tramitado la visa. La tesis de este Ministerio Público no es identificar a la persona que tramitó, posiblemente que haya sido que lo que diga la defensa técnica sea cierto, que alguna persona lo ha tramitado. Acá el tema objetivo y real era quién es el que ayudó a que se obtuviera la visa, y esto fue lógicamente a partir de la intervención del señor Mario Américo Mendoza Díaz, ¿no? Entonces acá estamos confundiendo un poco el tema de que quién tramitó o quién sacó la ficha para llenar el formulario, o dónde se llenó, con qué máquina. Entonces, esos son detalles, señor juez, que no son relevantes para la investigación. Acá la tesis del Ministerio Público ha sido clara, ha sido concreta en establecer quién fue la persona que se efectuó para la obtención de la visa, ¿no? Quién intercedió para que se obtuviera esta visa, lo cual se concretó. Y esto, lógicamente, se encuentra también corroborado con los elementos de convicción que no es materia en esta etapa, señor juez supremo, puede establecer si está aprobado o no, porque no, esto va a ser en un escenario. Existe comunicación después de días de que se habrían comunicado, que se habría obtenido la visa, pues se comunicó el señor Quiroz Vallejo con el señor Américo Mendoza Díaz, ¿no? Entonces, solamente para concluir, referir también de que la intervención respecto al señor Quiroz Vallejo también se encuentra asidero con relación al expediente que se ha hecho referencia con el dictamen que ha sido emitido de manera irregular para el Ministerio Público. Con lo cual concluyo y reitero mi pedido respecto a que se declare infundado la solicitud de sobreseguimiento respecto al hecho 1 que se le viene atribuyendo al señor Quiroz Vallejo. Con lo cual concluyo, señor juez supremo. Gracias. Doctora Carvajal, Procuraduría. No, señor magistrado, una noción adicional. Ok, gracias. Doctor Orrego, acá este era un debate entre por el sobreseguimiento pedido por la parte de señoras del doctor Navarro. Hoy voy a evaluar este sobreseguimiento y voy a fijar fecha para el 12 de mayo del 2026, martes 12 de mayo del 26, 11 de la mañana. Martes 12 de mayo. Donde voy a resolver el sobreseguimiento. Entonces nos vemos el martes 12 de mayo a las 11 de la mañana. Gracias, hasta luego. Se cierra la sesión a las 12:20. Buenas tardes, señor juez supremo. Buenas tardes y feliz Día del Trabajador con todos. Feliz día del... Igualmente. Me estaba olvidando de que todos somos trabajadores. Feliz día. Feliz día. Bendiciones.